Listos, ahí estamos. Qué impresión, ¿no? Es 13 de abril, un año cumplidísimo de estar en Zoom, ¿no? Vernos por acá y vernos en YouTube. Entonces, bueno, hoy está padrísimo porque vamos a terminar un libro, que no habíamos hecho libro en clase. A ver qué tal. Y vamos a meditar. Les voy a poner compartir pantalla para irnos a los juegos de meditar. Y si me hacen señal, si está muy, muy alto el volumen, porque luego me entero que los vuelvo sordos. Vamos a hacer este que es bien bonitísimo. Learning to live in harmony with the world around you helps you to live in better harmony with the world inside you. Nature's simple beauty provides a setting for your mind and body to synchronize together. As the
A ver si me oigo. Sí. Sí, pero me oigo por fuera. Sí, te oigo. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Pollo? Habla. ¿Hablo? Hablas, te oigo. Sí, ok. Está muy lindo, ¿no? No lo conocíamos. No. La primera vez me la pasaba pensando, ya se van a comer al animalito, ¡ay, el lobo! ¡Ah! Y luego caché que era mi mente, ¿no? Que estaba pensando en tragedias. Bueno, acuérdense que esta parte siempre es para niños también, o para adolescentes, o para todas las edades. Entonces, lo regreso hasta ahí y repito y vuelvo a practicar, que me esté fijando solo en el circulito o solo en lo que veo. Si cacho que ando pensando que el coyote se come el conejo, que quién sabe qué, o estoy pensando en otra cosa, nada más voy a decir, pensando. Y dejo ir el pensamiento y regreso al circulito o a lo que veo. A veces sirve cerrar los ojos y no andar viendo a las cosas, pero bueno, a practicar, lo hicimos 5 minutos. Vamos muy bien. Voy a poner a apoyo para que sigamos como rayo veloz el otro coso. Compartir pantalla. Vamos con Víctor Frank, nuestro último jalón de los expertos en sobrevivir a un encierro. El destino, un regalo y ¿qué más? Pues viene, pollito, me voy a callar. ¿Empezamos? Déjenme ver cómo callarme porque no me encuentro. Acá. El destino, un regalo. El modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o bien, en la dura lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal, tal como nos ha recordado la psicología del prisionero en un campo de concentración. Aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o de dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que una situación difícil puede proporcionarle, y lo que decide si es merecedor de sus sufrimientos o no lo es. No piensen que estas consideraciones son vanas o están muy alejadas de la vida real. Es verdad que solo unas cuantas personas son capaces de alcanzar metas tan altas. De los prisioneros, solamente unos pocos conservaron su libertad sin menoscabo
y consiguieron los méritos que les brindaban su sufrimiento. Pero aunque sea solo uno el ejemplo, es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarle por encima de su adverso sino. Y estos hombres no están únicamente en los campos de concentración. Por doquier un hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento. Piénsese en el destino de los enfermos, especialmente de los enfermos incurables. En una ocasión, leí la carta escrita por un joven inválido en la que a un amigo le decía que acababa de saber que no viviría mucho tiempo y que ni siquiera una operación podría aliviarle su sufrimiento. Continuaba su carta diciendo que se acordaba de haber visto una película sobre un hombre que esperaba su muerte con valor y dignidad. Aquel muchacho pensó entonces que era una gran victoria enfrentarse a este modo a la muerte y ahora, escribía, el destino le brindaba a él una oportunidad similar. Los que hace unos años vimos la película Resurrección, según la novela de Tolstoy, no hubiéramos pensado nunca en un primer momento que en ella se daba cita grandes destinos y grandes hombres. En nuestro mundo no se daban tales situaciones, por lo que no había nunca oportunidad de alcanzar tamaña grandeza. Al salir del cine fuimos al café más próximo y junto a una taza de café y un bocadillo, nos olvidamos de los extraños pensamientos metafísicos que por un momento habían cruzado por nuestras mentes. Pero cuando también nosotros nos vimos confrontados con un destino más grande e hicimos frente a la decisión de superarlo con igual grandeza espiritual, habíamos olvidado ya nuestras resoluciones juveniles tan lejanas y no dimos la talla. Quizá para algunos de nosotros llegue un día en que veamos otra vez aquella película o otra análoga, pero para entonces otras muchas películas habrán pasado simultáneamente ante nuestros ojos del alma. Visiones de gentes que alcanzaron en sus vidas metas más altas de las que puede mostrar una película sentimental. Algunos detalles de una muy especial e íntima grandeza humana acuden a mi mente, como la muerte de aquella joven de la que yo fui testigo en un campo de concentración. Es una historia sencilla, tiene poco que contar y tal vez pueda parecer invención, pero a mí me suena como un poema. Esta joven sabía que iba a morir a los pocos días. A pesar de ello, cuando yo hablé con ella, estaba muy animada. Estoy muy satisfecha de que el destino se haya cebado en mí con tanta fuerza, me dijo. En mi vida anterior yo era una niña malcriada y no cumplí en serio con mis deberes espirituales. Señalando a la ventana del barracón, me dijo, aquel árbol es el único amigo que tengo en esta soledad. A través de la ventana podía ver justamente la rama de un castaño y en aquella rama había 2 brotes de capullos. Muchas veces hablo con el árbol, me dijo. Yo estaba atónito y no sabía cómo tomar sus palabras. Deliraba, sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí, ¿y qué le decía? Respondió, me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Análisis de la existencia provisional. Ya hemos dicho en última instancia, los responsables del estado de ánimo más íntimo del prisionero no eran tantas las causas psicológicas y enumeradas cuanto el resultado de su libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que únicamente los hombres que permitían que se debilitara su interno sostén moral y espiritual caían víctimas de las influencias degenerantes del campo. Y aquí se suscita la pregunta acerca de lo que podría o debería haber constituido ese sostén interno. Al relatar o escribir sus experiencias, todos los que pasaron por la experiencia de un campo de concentración concuerdan en señalar que la influencia más deprimente de todas era que el recluso no supiera cuánto tiempo iba a durar su encarcelamiento. Nadie le dio nunca una fecha para su liberación. En nuestro campo ni siquiera tenía sentido hablar de ello. En realidad la duración no era solo incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador psicológico manifestó en cierta ocasión que la vida en un campo de concentración podría denominarse existencia provisional.
nosotros completaríamos la definición diciendo que es una existencia provisional. En general, los recién llegados no sabían nada de las condiciones de un campo. Los que venían de otros campos se veían obligados a guardar silencio y de algunos campos nadie regresó. Al entrar en él, las mentes de los prisioneros sufrían un cambio. Con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin. Era imposible prever cuándo y cómo terminaría aquella existencia caso de tener fin. El vocablo latino finis tiene dos significados, final y meta a alcanzar. El hombre que no podía ver el fin de su existencia provisional tampoco podía aspirar a una meta última en la vida. Cesaba de vivir para el futuro en contraste con el hombre normal. Por consiguiente, cambiaba toda la estructura de su vida íntima. Aparecían otros signos de decadencia, como los que conocemos de otros aspectos de la vida. El obrero parado, por ejemplo, está en una posición similar. Su existencia es provisional en ese momento y en cierto sentido no puede vivir para el futuro sin marcarse una meta. Trabajos de investigación realizados sobre los mineros parados han demostrado que sufren de una particular deformación del tiempo, el tiempo íntimo, que es resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufrían de esta extraña experiencia del tiempo. En el campo, una unidad de tiempo pequeño, un día, por ejemplo, repleto de continuas torturas y de fatiga, parecía no tener fin, mientras que una unidad de tiempo mayor, quizá una semana, parecía transcurrir con mucha rapidez. Mis camaradas concordaron conmigo cuando dije que en el campo el día duraba más que la semana. Cuán paradójica era nuestra experiencia del tiempo. A este respecto me viene el recuerdo de la montaña mágica de Thomas Mann, que contiene unas cuantas observaciones psicológicas muy atinadas. Mann estudia la evolución espiritual de personas que están en condiciones psicológicas semejantes, es decir, los enfermos de tuberculosis en un sanatorio, quienes tampoco conocen la fecha en que les darán de alta, experimentan una existencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Uno de los prisioneros que a su llegada marchaba en una larga columna de nuevos reclusos desde la estación al campo, me dijo más tarde que había sentido como si estuviera desfilando en su propio funeral. Le parecía que su vida no tenía ya futuro y contemplaba todo como algo que ya había pasado, como si ya estuviera muerto. Este sentimiento de falta de vida de un cadáver viviente se intensificaba por otras causas. Mientras que, en cuanto al tiempo, lo que se experimentaba de forma más aguda era la duración ilimitada del periodo de reclusión. En cuanto al espacio, eran los estrechos límites de la prisión. Todo lo que estuviera al otro lado de la alambrada se antojaba remoto, fuera del alcance y de alguna forma irreal. Lo que sucedía afuera, la gente de allá, todo lo que era vida normal, adquiría para el prisionero un aspecto fantasmal. La vida afuera, al menos hasta donde él podía verla, le parecía casi como lo que podría ver un hombre ya muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer porque no podía ver ninguna meta futura, se ocupaba en pensamientos retrospectivos. En otro contexto hemos hablado ya de la tendencia a mirar el pasado como una forma de contribuir a apaciguar el presente y todos los horrores haciéndolos menos real. Pero despojar al presente de su realidad entrañaba ciertos riesgos. Resultaba fácil desentenderse de las posibilidades de hacer algo positivo en el campo, y esas oportunidades existían de verdad. Ese ver nuestra existencia provisional como algo irreal constituía un factor importante en el hecho de que los prisioneros perdieran su dominio de la vida. En cierto sentido, todo parecería sin objeto. Tales personas olvidaban que muchas veces es precisamente una situación externa, excepcionalmente difícil, lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior, no toman su vida en serio y la desdeñan como algo inconsecuente. Prefieren cerrar los ojos y vivir en el pasado.
Para estas personas, la vida no tiene ningún sentido. Claro está que solo unos pocos son capaces de alcanzar cimas espirituales elevadas, pero esos pocos tuvieron una oportunidad de llegar a la grandeza humana, aun cuando fuera a través de su aparente fracaso y de su muerte, hazaña que en circunstancias ordinarias nunca hubieran alcanzado. A los demás de nosotros, al mediocre y al indiferente, se les podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando este pensamiento, podríamos decir que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado. Y sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafío. O que o bien se puede convertir la experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de los prisioneros. Spinoza, educador. Cualquier tentativa de combatir la influencia psicopatológica que el campo ejercía sobre el prisionero mediante la psicoterapia o los métodos psicohigiénicos debía alcanzar el objetivo de conferirle una fortaleza interior, señalándole una meta futura hacia la que poder volverse. De forma instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar una meta propia. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir si no mira el futuro. Subespecie alternatitis. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus 5 sentidos. Por lo que a mí respecta, lo sé por experiencia propia, al borde del llanto a causa del tremendo dolor, tenía llagas terribles en los pies debido a mis zapatos gastados. Recorrí con una larga columna de hombres los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. El viento gélido nos abatía. Yo iba pensando en los pequeños problemas sin solución de nuestra miserable existencia. ¿Qué cenaríamos aquella noche? Si como extra nos dieran un trozo de salchicha, ¿convendría cambiarla por un pedazo de pan? ¿Debía comerciar con el último cigarrillo que me quedaba de un bono que obtuve hace 15 días y cambiarlo por un tazón de sopa? ¿Cómo podría hacerme con un trozo de alambre para reemplazar el fragmento que me servía como cordón de los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo a tiempo para unirme al pelotón de costumbre o tendría que acoplarme a otro cuyo capataz tal vez fuera más brutal? ¿Qué podía hacer para estar en buenas relaciones con un capo determinado que podría ayudarme a conseguir trabajo en el campo, en vez de tener que emprender a diario aquella dolorosa caminata? Estaba disgustado con la marcha de los asuntos que continuamente me obligaban a ocuparme solo de aquellas cosas tan triviales. Me obligué a pensar en otras cosas. De pronto, me vi de pie en la plataforma de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y caliente. Frente a mí tenía un auditorio atento, sentado en cómodas butacas tapizadas. Yo daba una conferencia sobre la psicología de un campo de concentración. Visto y descrito desde la mira distante de la ciencia, todo lo que me oprimía hasta ese momento se objetivaba. Mediante este método logré cierto éxito. Conseguí distanciarme de la situación, pasar por encima de los sufrimientos del momento y observarlos como si ya hubieran transcurrido. Y tanto yo mismo como mis dificultades se convirtieron en el objeto de un estudio psicocientífico muy interesante que yo mismo he realizado. ¿Qué dice Spinoza en su Ética? Affectus qui patio est descinit spatio simulaque eius claram et distantam formamus ideam. La emoción que constituye sufrimiento deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Ética, quinta parte sobre el poder del espíritu, la libertad humana, frase 3. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Por regla general, este se producía de pronto en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo.
Todos temíamos este momento, no ya por nosotros, lo que no hubiera tenido importancia, sino por nuestros amigos. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse allí sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponía a que lo llevaran a la enfermería o a hacer cualquier cosa por ayudarse. Sencillamente se entregaba y ahí se quedaba tendido sobre sus propios excrementos sin importarle nada. Una vez presenció una dramática demostración del estrecho nexo entre la pérdida de la fe en el futuro y su consiguiente final. F, el jefe de mi barracón, compositor y libretista bastante famoso, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me decía que deseara lo que quisiera, que lo único que tenía que hacer era decir lo que quería saber y todas mis preguntas tendrían respuesta. ¿Quieres saber lo que le pregunté? Que me gustaría conocer cuándo terminaría para mí la guerra. Ya sabe lo que quiero decir, doctor, para mí. Quería saber cuándo seríamos liberados nosotros, nuestro campo, y cuándo tocarían a su fin nuestros sufrimientos. ¿Y cuándo tuvo usted ese sueño?, le pregunté. En febrero de 1945, contestó. Por entonces estábamos a principios de marzo. ¿Y qué le contestó la voz? Furtivamente me susurró, el 30 de marzo. Cuando F me habló de aquel sueño, todavía estaba rebosante de esperanza y convencido de que la voz de su sueño no se equivocaba. Pero al acercarse el día señalado, las noticias sobre la evolución de la guerra que llegaban a nuestro campo no hacían suponer la probabilidad de que nos liberaran en la fecha prometida. El 29 de marzo, y de repente F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El día 30 de marzo, el día que la profecía le había dicho que la guerra y el sufrimiento terminarían para él, cayó en un estado de delirio y perdió la conciencia. El día 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo y esto le desilusionó totalmente. De pronto su cuerpo perdió resistencia contra la infección tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo fue presa de la enfermedad, de suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad. Las observaciones sobre este caso y la conclusión que de ellas puede extraerse concuerdan con algo sobre lo que el médico jefe del campo me llamó la atención. La tasa de mortandad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto de las Navidades de 1944 al Año Nuevo de 1945. A su entender, la explicación de este aumento no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros habría abrigado la ingenua ilusión de que para Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa, antes que nada, por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo,
pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar este hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era: ya no espero nada de la vida. ¿Qué respuestas podemos dar a estas palabras? La pregunta por el sentido de la vida. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configure el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. En cuanto a nosotros, como prisioneros, tales pensamientos no eran especulaciones muy alejadas de la realidad, eran los únicos pensamientos capaces de ayudarnos, de liberarnos de la desesperación, aun cuando no se vislumbrara ninguna oportunidad de salir con vida. Ya hacía tiempo que habíamos pasado por la etapa de pedir a la vida un sentido, tal como el de alcanzar alguna meta mediante la creación activa de algo valioso. Para nosotros, el significado de la vida abarcaba círculos más amplios, como son los de la vida y la muerte, y por este sentido es por el que luchábamos. Sufrimiento como prestación. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. Habíamos aprendido las oportunidades de logro que se ocultaban en él, oportunidades que habían llevado al poeta Rilke a decir: "Wie will ist auf schon leiden", por cuánto sufrimiento hay que pasar. Rilke habló de conseguir mediante el sufrimiento, donde otros hablan de conseguir por medio del trabajo. Ante nosotros teníamos una buena cantidad de sufrimiento que debíamos soportar, así que era preciso hacerle frente,
procurando que los momentos de debilidad y de lágrimas se redujeran al mínimo. Pero no había ninguna necesidad de avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testificaban que el hombre era verdaderamente valiente, que tenía el valor de sufrir. No obstante, muy pocos lo entendían así. Algunas veces alguien confesaba avergonzado haber llorado, como aquel compañero que respondió a mi pregunta sobre cómo había vencido el edema confesando: lo he expulsado de mi cuerpo a base de lágrimas. Algo nos espera. Siempre que era posible, en el campo se aplicaba algo que podría definirse como los fundamentos de la psicoterapia o de la psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los esbozos de psicoterapia individual solían ser del tipo del procedimiento para salvar la vida. Dichas acciones se emprendían por regla general con vistas a evitar los suicidios. Una regla del campo muy estricta prohibía que se tomara ninguna iniciativa tendente a salvar a un hombre que tratara de suicidarse. Por ejemplo, se prohibía cortar la soga del hombre que intentaba ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia impedir que se llegara a tales extremos. Recuerdo 2 casos de suicidio frustrado que guardan entre sí mucha similitud. Ambos prisioneros habían comentado sus intenciones de suicidarse, basando su decisión en el argumento típico de que ya no esperaban nada de la vida. En ambos casos se trataba, por lo tanto, de hacerles comprender que la vida todavía esperaba algo de ellos. A uno le quedaba un hijo al que él adoraba y que estaba esperándole en el extranjero. En el otro caso, no era una persona a la que le esperaba, sino una cosa, su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros que debía concluir. Nadie más que él podía realizar su trabajo, lo mismo que nadie más podría nunca reemplazar al padre en el afecto del hijo. La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren un significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la tiene en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el hombre asume ante su existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano, que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar cualquier cómo, casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Las oportunidades para la psicoterapia colectiva eran limitadas. El ejemplo correcto era más efectivo de lo que pudieran serlo las palabras. Los jefes de barracón, que no eran autoritarios, por ejemplo, tenían precisamente por su forma de ser y actuar 1000 oportunidades de ejercitar una influencia de largo alcance sobre los que estaban bajo su jurisdicción. La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las palabras, pero a veces una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se intensifica con motivo de las circunstancias externas. Recuerdo un incidente en el que hubo lugar para realizar una labor terapéutica sobre todos los prisioneros en un barracón, como consecuencia de la intensificación de su receptividad provocada por una determinada situación externa. Había sido un día muy malo. A la hora de la formación se había leído un anuncio sobre los muchos actos que de entonces en adelante se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles con la horca. Entre estas faltas se incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mantas para utilizarlas como vendajes para los tobillos y robos mínimos. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inanición había entrado en el almacén de víveres y había robado algunos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros reconocieron al ladrón. Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable, si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2500 hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos exhaustos en los camastros. Nos encontrábamos en las horas más bajas.
Apenas se decía palabra y las que se pronunciaban tenían un tono de irritación. Entonces, y para empeorar aún las cosas, se apagó la luz. Los estados de ánimo llegaron a su punto más bajo, pero el jefe de nuestro barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre todo lo que bullía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio, pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de esas muertes: la pérdida de la esperanza. Aseguraba que tenía que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas llegaran a estados tan extremos. Y al decir esto, me señalaba a mí para que les aconsejara. Dios sabe que no estaba en mi talante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño. Me sentí irritable y cansado, pero hube de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Asistencia psicológica. Seguidamente hablé del futuro inmediato y dije que para el que quisiera ser imparcial, este se presentaba bastante negro y concordé con que cada uno de nosotros podía adivinar que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, aun cuando ya no había epidemia de tifus. Yo estimaba que mis propias oportunidades estaban en razón de 1 a 20, pero también les dije que a pesar de ello no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle y todavía menos la hora siguiente. Y aun cuando no cabía esperar ningún acontecimiento militar importante en los días sucesivos, ¿quién es mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en los campos, para saber que a veces se ofrecían de repente grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual? Por ejemplo, cabía la posibilidad de que inesperadamente uno fuera destinado a un grupo especial que gozara de condiciones laborales particularmente favorables, ya que este tipo de cosas constituían la suerte del prisionero. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría, también les hablé del pasado, de todas sus alegrías y de la luz que irradiaba, brillante aún en la presente oscuridad. Para evitar que mis palabras sonaran como las de un predicador, cité de nuevo al poeta que había escrito: Was du el canu keine Mach der Weil die Rauben. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. No ya solo nuestras experiencias, sino cualquier cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido, nada de ello se había perdido, aun cuando hubiera pasado. Lo habíamos hecho ser, y haber sido es también una forma de ser, y quizá la más segura. Seguidamente me referí a las muchas oportunidades existentes para darle un sentido a la vida. Hablé a mis camaradas que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se oía algún suspiro, de que la vida humana no cesa nunca, bajo ninguna circunstancia, y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Pedí a aquellas pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que hicieran cara a lo serio de nuestra situación. No tenían que perder las esperanzas, antes bien debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba, un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un Dios, y que sin duda no quería que le decepcionáramos. Antes bien, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, y que supiéramos morir. Y finalmente les hablé de nuestro sacrificio, que en cada caso tenía un significado. En la naturaleza de este sacrificio estaba el que pareciera insensato para la vida normal, para el mundo donde se imperaba el éxito material. Pero nuestro sacrificio sí tenía sentido. Los que profesaran una fe religiosa, dije con franqueza, no hallarían dificultades para entenderlo. Les hablé de un camarada que al llegar al campo había querido hacer un pacto con el cielo para que su sacrificio y su muerte
liberaran al ser que amaba de un doloroso final. Para él, tanto el sufrimiento como la muerte, y especialmente aquel sacrificio, eran significativos. Por nada del mundo quería morir, como tampoco lo queríamos ninguno de nosotros. Mis palabras tenían como objetivo dotar a nuestra vida de un significado, allí y entonces, precisamente en aquel barracón y aquella situación, prácticamente desesperada. Pude comprobar que había logrado mi propósito, pues cuando se encendieron de nuevo las luces, las miserables figuras de mis camaradas se acercaron renqueantes hacia mí para darme las gracias con lágrimas en los ojos. Sin embargo, es preciso que confiese aquí que solo muy raras veces hay en mi interior fuerzas para establecer este tipo de contacto con mis compañeros de sufrimientos y que seguramente perdí muchas oportunidades de hacerlo. Psicología de los guardias del campamento. Llegamos ya a la tercera fase de las reacciones espirituales del prisionero, su psicología tras la liberación. Pero antes de entrar en ella, consideremos una pregunta que suele hacérsele al psicólogo, sobre todo cuando conoce el tema por propia experiencia. ¿Qué opina del carácter psicológico de los guardias del campo? ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso como los demás pudieran tratar a sus semejantes en la forma que los prisioneros aseguran que los trataron? Si tras haber oído una y otra vez los relatos de las atrocidades cometidas se llega al convencimiento de que por increíbles que parezcan sucedieron de verdad, lo inmediato es preguntar cómo pudieron ocurrir desde un punto de vista psicológico. Para contestar a esta pregunta, aunque sin entrar en muchos detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había entre los guardias algunos sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, se elegía especialmente a los sádicos siempre que se necesitaba un destacamento de guardias muy severos. A esta selección negativa de la que ya hemos hablado en otro lugar, como la que se realizaba entre la masa de los propios prisioneros para elegir aquellos que debían ejercer la función de capos, y en la que es fácil comprender que a menudo fueran los individuos más brutales y egoístas los que tenían más probabilidades de sobrevivir a esta selección negativa, pues se añadía en los campos la selección positiva de los sádicos. Se armaba un gran revuelo de alegría cuando tras 2 horas de duro bregar bajo la cruda helada, nos permitían calentarnos unos pocos minutos allí mismo al pie del trabajo, frente a una pequeña estufa que se cargaba con ramitas y virutas de madera. Pero siempre había algún capataz que sentía gran placer en privarnos de esta pequeña comodidad. Su rostro expresaba bien a las claras la satisfacción que sentía, no ya solo al prohibirnos estar allí, sino volcando la estufa y hundiendo su amoroso fuego en la nieve. Cuando la SS les molestaba a determinada persona, siempre había en sus filas alguien especialmente dotado y altamente especializado en la tortura sádica, a quien se enviaba al desdichado prisionero. En tercer lugar, los sentimientos de la mayoría de los guardias se hallaban embotados por todos aquellos años en que a ritmo siempre creciente habían sido testigos de los brutales métodos del campo. Los que estaban endurecidos moral y mentalmente rehusaban al menos tomar parte activa en acciones de carácter sádico, pero no impedían que otros las realizaran. En cuarto lugar, es preciso afirmar que aún entre los guardias había algunos que sentían lástima por nosotros. Mencionaré únicamente al comandante del campo del que fue liberado. Después de la liberación, y solo el médico del campo, que también era prisionero, tenía conocimiento de ello antes de esa fecha, me enteré de que dicho comandante había comprado en la localidad más próxima medicinas destinadas a los prisioneros y había pagado de su propio bolsillo cantidades nada despreciables. Por lo que se refiere a este comandante de la SS, ocurrió un incidente interesante relativo a la actitud que tomaron hacia él algunos de los prisioneros judíos. Al acabar la guerra y ser liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante en los bosques bávaros. A continuación, se presentaron ante el comandante de las fuerzas americanas, quien estaba ansioso por capturar a aquel oficial de la SS,
para decirle que le revelarían dónde se encontraba únicamente bajo determinadas condiciones. El comandante norteamericano tenía que prometer que no se haría ningún daño a aquel hombre. Tras pensarlo un rato, el comandante prometió a los jóvenes judíos que cuando capturara al prisionero se ocuparía de que no le causaran la más mínima lesión. Y no solo cumplió su promesa, sino que como prueba de ello, el antiguo comandante del campo de concentración fue de algún modo repuesto en su cargo, encargándose de supervisar la recogida de ropas entre las aldeas bávaras más próximas y de distribuirlas entre nosotros. El prisionero más antiguo del campo era, sin embargo, mucho peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba a los demás prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, hasta donde yo sé, no levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia del campo de prisioneros nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen que se les condene. Los límites entre estos grupos se superponen muchas veces y no debemos inclinarnos a simplificar las cosas, asegurando que unos hombres eran unos ángeles y otros unos demonios. Lo cierto es que tratándose de un capataz, el hecho de ser amable con los prisioneros, a pesar de todas las perniciosas influencias del campo, es un gran logro, mientras que la vileza del prisionero que maltrata a sus propios compañeros merece condenación y desprecio en grado sumo. Obviamente, los prisioneros veían en estos hombres una falta de carácter que les desconcertaba especialmente, mientras que se sentían profundamente conmovidos por la más mínima muestra de bondad recibida de algunos de los guardias. Recuerdo que un día un capataz me dio en secreto un trozo de pan que debió haber guardado de su propia ración del desayuno, pero me dio algo más, algo humano que hizo que me saltaran las lágrimas, la palabra y la mirada con que aquel hombre acompañó el regalo. De todo lo expuesto, debemos sacar la consecuencia de que hay dos razas de hombres en el mundo y nada más que dos: la raza de los hombres decentes y la raza de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone de hombres decentes o de hombres indecentes, aún sin más ni más. Así sin más ni más. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello a veces se podría encontrar entre los guardias alguna persona decente. La vida en un campo de concentración abría de par en par el alma humana y sacaba a la luz sus abismos. Puede sorprender que en esas profundidades encontremos una vez más únicamente cualidades humanas que en su naturaleza más íntima eran una mezcla del bien y el mal. La escisión que separa el bien del mal, que atraviesa imaginariamente a todo ser humano, alcanza las profundidades más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del abismo que se abrió en los campos de concentración. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Tercera fase, después de la liberación. O yo. Te silenciaste, pero creo que hasta ahí, Pollo, porque si no, no nos va a dar tiempo de trabajar nada, aunque terminemos la siguiente vez, porque empezamos un poquito tarde, ¿no? Y meditamos. Estás en silencio, Pollito. Ok, es que te decía que solo quedaban 4 páginas, pero podemos seguirlas la siguiente vez. Está perfecto. Es que es una 20. Okay. De la 1:30 acabamos. Entonces, me gustaría... Ok. Entonces, me gustaría que todo el mundo hiciera este ejercicio. Que todo el mundo escribiera, dibujara, meditara. ¿Qué espera la vida de mí?
¿Qué requiere? O sea, ¿qué está esperando la vida de mí? No yo de la vida, sino la vida de mí. ¿Qué le voy a ofrecer a la vida? ¿Qué espera? ¿Qué te espera después de esta pandemia y de este encierro? Cosas concretas. No quiero que me echen un rollazo de que la vida espera que seamos fuertes en el guacha y que la unión y la fe y entonces, no, cosas concretas. ¿Qué espera la vida de mí? Por ejemplo, espera que consuele ¿no? En el libro menciona, hay un niño que está esperándolo su papá, ¿no? Al revés, un niño que espera que su papá salga del campo de concentración. Entonces, sí, espera algo concreto. No un rollo sobre criar un niño. Otro que se espera, mi obra me espera. Era un artista y lo esperaba su obra. A lo mejor ahorita no, ¿no? ¿Qué espera la vida de mí en forma concreta? ¿Qué voy a hacer terminandito esto? Que la vida, que solo yo le puedo dar a la vida, eso. Por lo menos de mi manera. Y lo quiero, si se puede, dibujado, si se puede, ¿no? Como menos rollazo para que conectemos con el alma. Y mientras lo vamos haciendo, quiero platicarles un poquito como que habla Víctor Frank en esto. Lo que mataba a la gente en un principio, no saber cuánto va a durar. Y no sabemos cuánto va a durar, es la verdad. No sabemos. Dice que va pa mejor. ¿Quién sabe? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos nada de este desastre que se está armando a nivel mundial. Pero el tiempo es como, él hablaba de una palabra rara, ¿no? Decía, de formar el tiempo como, quién sabe qué palabra usaba, marchado, algo así, ¿no? Pues pero yo lo entendí como cuando el tiempo se pone en pausa, y no hablaba de cuando un obrero se pone como, dice, como en ¿no? Como en parada o algo así, ¿no? Pero también habla de un minero, o sea, como que cuando el tiempo se pone en pausa en vez de en play. ¿Qué pasa cuando el tiempo se pone en pausa? Eso me hizo pensar a todo mundo, recordarle con ojo, observemos a nuestros adolescentes, observemos que tengan un porqué para la vida, que no se sientan nomás a esperar la muerte, que no estén tan deprimidos. Hablo de los adolescentes porque traen toda esta hormona y toda esta fuerza y están sin hacer nada de esa fuerza. Me gusta muchísimo esto que dice Víctor, Víctor, mi amigo, el Vic. Un día dura más que una semana. Ajá. Y a veces así es, ¿no? Ahorita la pandemia, de repente dices, mañana tengo un día, o apenas son las 12 y ya llevo todo esto, ya me siento así, y de repente al mismo tiempo decimos, ya un año, ¿no? Hay veces que decimos, un año, y a veces dices, ay caramba, ya es abril. Como un día a veces es más largo que una semana. Ay, es súper importante cuando dice, es una oportunidad de crecer. Lo difícil es una oportunidad de crecer. Además de que está difícil, lo podemos ver como una oportunidad de crecer. Que saquemos de este momento una experiencia de victoria, de ¡ay, lo logramos! Aquí estamos y seguimos. Es una experiencia de victoria, independientemente de lo que vaya a suceder. Es una experiencia de victoria y no nada más decir, bueno, pues vamos a esperar a que pase. Es muy importante nuestra meta futuro, por eso hablamos ahorita de qué espera la vida de mí. De no perder la fe en el futuro. ¿Qué espera la vida de mí? Quien tiene algo por quien vivir es capaz de soportar
casi cualquier cómo. Quien tiene algo o alguien por quien vivir es casi capaz de soportar cualquier cómo. Entonces, ¿qué espera la vida de mí? Cosas concretas. Habla de que es más fácil poner el ejemplo que echar rollos. Entonces, nosotras como buenos papás y mamás, para nosotros es bien fácil echar rollos. Entonces vamos a poner el ejemplo de cómo reponernos, vamos a ponerle el ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños de cómo reponernos para difundirle el ánimo a alguien, ¿no? Se me ocurría que nos pongamos el objetivo de llamarle a alguien del colegio, llamarle a alguien del grupo o llamar a algún adolescente de los movebos para cada semana, ¿no? Decir, hoy martes le hablo a mi movebo específico para ver cómo está, para que se desahogue, para que platique. Y eso es infundir ánimo. Sus experiencias, sus pensamientos ni la muerte te los quitan. Nada te lo quitó. Y eso es ser. Tus experiencias y tus pensamientos es ser. Porque la vida no cesa nunca. Incluye sufrimiento, incluye privación, incluye fregaderas como las que estamos viviendo, pero no cesa nunca, porque alguien desde allá nos ve, sea desde el cielo, como Dios, sea que nos ve un pariente que está, o en el aquí, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras esposas, nos ven. Entonces, ¿cómo quiero ser visto? Hay que regar la bondad, hay que regar, decidir quién ser. Regar, ser del grupo de la raza de los decentes, no de los indecentes. Porque todos somos todo. En todos lados hay de todo. Decidir quién ser. No, que no nos metamos entre los sádicos clínicos, entre los que les hacen la vida imposible a la familia, sino decidir quién ser. Quisiera escucharlas un minutito y voy a poner apoyo de anfitrión para que se sigan, porque es muy importante seguirle. Venga, las escucho ahora en sus micrófonos. Bueno, yo. Tengo un garabatote aquí así, enorme, ¿no? No se alcanza a ver, no sé. Sí. Es una piedra y es un camino. Me recordaba esa cuando dicen la piedra, ¿no? Te quedas o te das la vuelta y te sigues. Todo depende de ti. Y no hablabas de esta parte de lo bueno y lo malo que tenemos nosotros. Y yo creo que en este tiempo, y últimamente también estos 2 últimos meses, pues me han secado, ¿no? Me han puesto así, con muchas cosas. No voy a decir como dice Víctor Frank, ¿no? Me sonaba él que decía, yo les doy ánimos y a veces lo que tengo yo, pero tengo que hacerme fuerte, porque yo quiero dar ánimo. Entonces, pues es algo muy parecido que me pasa a mí. Me refleja esta parte de hoy con la palabra, ¿no? Renace del espíritu. Yo decía, sigo con el mismo drama. ¿Y cómo voy a renacer desde el espíritu con el espíritu? Y mira que estamos muy dentro de todo eso en el espíritu, ahí con las madres, ¿no? Pero sí es cierto, renace. Y aquí Víctor Frank yo creo que renacía del mismo espíritu, del espíritu de las mismas personas para darse ánimo. Entonces, me resuena esa parte. Depende de mí. Y vivo en este corazoncito que está por aquí así. Corazón malo o lado malo, el lado bueno. De mí depende si le doy la vuelta a la piedra y me sigo o ahí me detengo. Y ponía acá el sol en todo su esplendor, ¿no? Mismo hay sol de este lado que estoy mal, como el mismo da el sol del otro lado cuando le dé la vuelta. Del mismo lado tengo nubarrones negros como del otro lado. Entonces la vida continúa. Para mí la vida continúa. Son etapas que tengo que pasar y que digo, de mis experiencias como Víctor, las tengo que compartir para salir adelante y para que alguien más pues no encuentre esa cuerda y no me quede así nada más de que no hice nada, ¿no? O sea, como que le tengo que dar de lo que yo aprenda. Así con eso yo me quedo así como de que
El sol está tanto del lado que no cruce la piedra como del lado que tenga la piedra. Entonces, enmendar ese paso. ¿Qué pasó? Ahí. Gracias, Gaby. Las puse, ¿quién más nos platica? Les digo, Pollo, te puse de coanfitriona y espero que cuando yo me corte no te quite, porque si te dejo a ti de anfitriona se va a quitar que yo las estoy grabando o algo, no sé. Entonces te puse de coanfitriona por si yo me salgo y ustedes se quedan, pero por si no, haces otro, mandas otro Zoom a las muchachas para que se sigan. Si se corta, se cortó porque, bueno, lo puedo mandar y no nos va a durar mucho. No, duran una hora gratis. 40 minutos creo. Pues pero suficiente, está bien. y si no mandas otro. Muy bien, muchachos, ¿qué más? Yo, Mari Carmen. Bien, Isa. Bien, Isa. Hice una persona aquí, bueno, soy yo. Por un lado, pues arrastrando la cobija en ocasiones y por otro lado, dándoles ánimo a los chavitos, ¿no? A los niños que, pues mis nietos, mis sobrinos y todo que esto, pues en algún momento dado va a pasar. Y del otro lado, ya cruzando esta barrera de que esta enfermedad llegó para quedarse porque realmente no se va a ir. Entonces, aquí está esa enfermedad, pero va a haber un después. Entonces, ya vamos a ser libres de andar sin cubrebocas, libres de caminar como antes lo hacíamos, con muchos lujos, con muchos beneficios. A lo mejor ya hasta los niños de poder ir al parque, de hacer una vida más normal, no como la de ahorita que ya están pues bastante saturados porque no pueden ir a los parques, no pueden salir, no pueden correr, no pueden hacer mil cosas. Entonces, pues ya pasando esto, en un momento dado que se quede aquí, inducir a los niños a hacer actividades ya fuera, no estar con teléfonos ni con laptop ni nada que ya ahorita pues sí los ha metido mucho en ese círculo, pero posteriormente esperemos que saliendo o pasando ya a otra etapa con esta enfermedad, pues los niños tengan otras actividades, ¿no? Sí. Y qué importante que lo que sí tengan es algo, ¿no? Abuelos, papás, tíos amorosos, que comprenden que lo que están viviendo está cabrón, ¿no? Uno piensa, ay, pues qué, no, sí está cabrón, porque cuando nosotros éramos niños, su vida es bien diferente. Nosotros salíamos a la calle, andábamos jugando bote pateado por ahí en la calle. No estábamos amarrados. Ellos no nomás no tienen esa libertad de treparse a donde quieran, de ir y venir, ni de ir a la escuela, estar en una pantalla, comprenderlos y decírselos. ¡Yay, chavos! Gracias, Isa. ¿Qué más? Les dejo de eso. Ahí están con Pollo, espero. Bye, Mari.